Presentamos Mente Sana, Cuerpo Sano, con Rodolfo Sansilvestre. Consejos para tu vida y marcar tu salud. A partir de este momento. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, esperando que tengan un feliz, especial día. Y hoy estamos nuevamente con ustedes en nuestra parte 2 con respecto a lo que es el tema de las palabras desde la mente. Un tema que vamos a darle inicio nuevamente para que ustedes reubiquen la idea que se quiere transmitir, pero también enseñar, aprender cómo a través desde la mente nosotros podemos ver muchas cosas desde el momento en que las visualizamos, pero ¿qué hacemos normalmente? Las decimos. Entonces el poder de las palabras nacen desde la mente, y eso es algo que muchas veces hemos dicho en algún momento de la vida, que las palabras tienen poder. ¿Y qué pasa? Mira, hice que me saliera bien algo, hice que no me saliera lo mejor, pero ¿por qué? Porque desde la mente tenemos el poder para que las palabras tengan poder, y desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a aprender, a manejar, a masticar cómo hacemos las cosas positivamente, porque si comenzamos a ejecutar pensamientos negativos y ejecutamos por ende la palabra ya negativa, estropeando, presumiendo que aquello no va a tener un éxito, ¿qué sucede? Se vio el objetivo no alcanzado, y muchas veces o es espiritual o es material. Así que en este aprender de la vida, hoy vamos a manejar este tema de las palabras desde la mente, pero para eso tenemos que invocar un poder superior, tenemos que invocar a un Dios que nos haga el favor de iluminarnos, a mí para poderles explicar a ustedes el tema, y a ustedes pues con el objetivo de llegar a ser personas que puedan captar este mensaje. Ese es el sentido de invocar el poder superior, llamado Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces vamos a alcanzarnos todos en este momento con una microscópica oración, pidiéndole sabiduría al Señor, porque Él dice en su promesa: el que tiene falta de sabiduría, pídala al cielo y se le dará dado en abundancia. Entonces, basadas las palabras de Dios en su promesa en la Biblia, pues reclamamos y hacemos solicitud en el cielo para que esa onda de bendición quede en la red, quede ahora mismo, ya que el programa se transmite en vivo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta maravillosa mañana, este día especial. Te rogamos una bendición en este momento para que tú nos perdones a cada uno de nuestros pecados. Nos dé, Señor, tu bendición en la limpieza de nuestros pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo, y nos des la manifestación del entendimiento de la sabiduría a través del Espíritu Santo, que podamos captar este mensaje positivo de tener una mente sana para tener un cuerpo sano. Y hoy vamos a tener este tema de las palabras desde la mente, así que ayúdanos a sanar, Señor, desde nuestra mente, para que así nuestras palabras que se emitan sean palabras positivas y no solo nos sanen, sino que ayude a sanar a otras personas. Te lo estamos suplicando en el nombre divino de Jesús. Amén. Bueno, con esto damos por iniciado el programa. Les quiero hacer una observación a cada uno de ustedes, en el sentido de que nosotros a nivel de medicina natural siempre estamos tratando de servirlos a todos
y tenemos la bonita oportunidad de que las personas que están buscando, digamos, medicina natural en este tiempo, y que como está la situación, que la gente no quiere salir, como está la situación de que pues muchas personas tienen, pensémoslo así, temor por lo que sea, sabemos que la situación es un poco incómoda en tanto control. Entonces la observación que les hago es que hay un señor del cual nosotros nos estamos apoyando para que les den a ustedes servicio de medicina natural a domicilio. Eso es muy atractivo, porque nadie hace eso, y que sea gratis, nadie hace eso. Eso es una oportunidad. Yo, andando entre tantas personas que tenemos, conocemos a una persona que en lo personal, pues yo la recomiendo, que se llama Don Manuel Briones. Don Manuel es un excelente naturista. Él da el servicio gratis a domicilio con el objetivo de ayudarlos, y él llega, dependiendo de la zona, ustedes lo llaman al 8384 1318, y ustedes desde ahí programan con él para que él les pueda dar a ustedes la atención personalizada sin costo. Puede ser que ustedes hablan primero por teléfono con él, le dan una presunción de qué es lo que tienen, y él puede ir con las cosas y los atiende. Esto es digamos, un servicio de excepción que se está haciendo por el tema de el temor de las personas que no tienen ganas de salir. Entonces, en este momento estamos aprovechando este beneficio de este naturista que conocemos muy bien, y que les dé el servicio de lectura del iris del ojo. Tiene unos pluses él: lee el iris del ojo, conoce plantas medicinales, maneja el concepto de la medicina natural de Costa Rica, tiene una trayectoria ya muy grande de casi 20 años de estar acá, como dicen, picando la bola en el tema de, bajo la sombra de varios naturistas que le hemos acuerpado sus conocimientos. Entonces aprovechen, repito el número: 83 84 13 18, repito el número: 83 84 13 18, Manuel Briones, y ustedes van a tener ese beneficio. Entonces hablábamos de las palabras desde la mente, que nosotros tenemos que ver cómo la imaginación nuestra, entramos en esa umbra mental, en esa atmósfera nuestra íntima, y comenzamos a visualizar el objetivo de las cosas que queremos. Y cuando las tenemos visualizadas, puede ser que la estoy comunicando o la quiero transmitir directo a quien estoy planeando. Puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser la empresa, puede ser un proyecto. Lo emito en el primer plano, esto va a ser, y emito las palabras. Las palabras tienen poder cuando se emiten. Entonces desde ahí nosotros tenemos que agarrarnos de la oración. Muy importante que la oración esté acompañada en todo momento. Este tema, como tema parte 2 de la palabra desde la mente, es lo que quiere es llevarlos a un norte donde nosotros entendamos claro que si las palabras tienen poder, ahora imagínense ustedes en oración esto, lo que vamos a lograr, lo que vamos a planificar, cómo va a ir de bendecido, que es lo que todos queremos. Es en el proyecto que usted y yo queremos ser alcanzados. Entonces, mientras usted está en esta vida, ya lo habíamos hablado en el tema 1, para los que ya me están siguiendo, en el tema 1 habíamos hablado de que estamos en una guerra espiritual, y el tema ahí prácticamente se me desgranó en una hora en el tema número 1, para que ustedes lo busquen en YouTube y lo buscan en este sentido, ¿verdad? Para que podamos entender todo lo que se analizó ese día y el montón de, hasta diríamos, versículos bíblicos que confirman que no estamos solos. Interesante, así es, no estamos solos. Hay una atmósfera negativa invisible, pero también hay una gran atmósfera positiva presente en las promesas de Dios y en las advertencias a través de su palabra. Pero que entendamos que en oración hay poder, vamos saliendo. Entonces esa es la misión. Que puedo ser objeto de un pensamiento negativo, no es un asunto que usted se pueda decir está
extinto de la situación. No, o exento. No, usted es muy probable, todos. Yo siempre soy del pensamiento que cuando se hizo el barco del Titanic, se presumieron muy grandes y dijeron, no, a este no le pongamos salvavidas, botes salvavidas, y los salvavidas son muy pocos. Entonces yo siempre, a veces cuando converso, especialmente con mi esposa, le hago ver las partes de los riesgos, los peligros, que eso no es ser negativo, sino precavido, ¿verdad? Entonces, que entendamos que es una separación. Y en ese sentido, pensamos, bueno, si vamos a hacer algo, ¿cuáles son las partes negativas? ¿Cuáles son los peligros? ¿Dónde están los riesgos? Me van entendiendo, pero no, por eso me voy a encerrar en un pensamiento o encajonar negativo. Hacemos oración, sabemos que estamos en un mundo que, aunque para nosotros es visible, hay entes que se están peleando a las almas. Yo siempre digo, cuando llego a esta explicación en esa parte, que estamos como en una campaña político-espiritual, el bien y el mal, y a quien le están guerreando es o salvar al alma o perderla. Cristo ya dio todo para salvarla, el enemigo para que no llegue a ese objetivo, y se crea los sustos que el mismo enemigo le mete. Y todos somos objetos de esos sustos, porque aunque ya el diablo perdió todo su poder en la cruz del Calvario y fue vencido, esta noticia que en este momento les estoy dando, la mayoría de los credos religiosos no lo aceptan, o no lo entienden, o no lo creen. Y algunos son millonarios en miembros, millones de millones, y todavía se siguen creyendo los sustos que Satanás hace, pero ya está vencido. Entonces hay una susceptibilidad al temor. Tenemos dos cosas. Si tengo miedo, no tengo fe. La competencia del miedo es la fe, o al revés, la competencia de la fe, ¿quién es? El miedo. Ellos son polarizados. No puedo estar lleno de fe con miedo, eso es mentira, no se engañe. Y si usted dice, yo tengo fe, pero tiene miedo, usted lo que tiene es una presunción. Ojo, una presunción de fe, pero está equivocado. El que tiene fe no tiene miedo, punto. No hay encuentro en estos dos. Entonces, para ir caminando en el caminar de la vida, debo de ir entendiendo estas partes para que todo lo que pienso y toda la proyección que quiero hacer de energía, de pensamiento positivo, hacia un norte de éxito, entendamos esta parte del pensar. Entonces, Dios dijo en su palabra que el que atiende su palabra, dice, prospera. Entonces, objetivo número 1, atender la palabra de Dios, estudiarla, darle lugar a Dios, poner los proyectos en sus manos. Eso también lo desgrané en el programa anterior. Sin embargo, no se quedan muchas cosas que no podemos explicarlas en todo sentido. Pero si usted atiende su palabra, o sea, la palabra de Dios, a usted se le queda garantizada una prosperidad. Entonces, muchas veces se preguntan, híjole, ¿cómo hacen las personas? Que qué bueno, que tienen éxito, yo quiero ser igual, que me gustaría, que todo me salga bien, prosperidad sobre prosperidad. Pero no buscan a Dios. Y algunos tienen golpes que se llaman de suerte. Pero mismo Dios dice, no cuestione que porque a aquel le va bien y a usted le va mal, no cuestione, porque dice, no preguntarás sabiamente. Entonces muchas veces uno, mire, tiene que quedar callado y ponerse en su lugar. Yo tengo que hacer mi relación con Dios, es personal, y usted no sabe qué le acontece a aquel que Dios quiso bendecirlo, o que Dios dejó que sea alcanzado en sus proyectos, y usted no, siendo usted un hijo de Dios. Entonces hay muchas cosas que por eso lo dice, no preguntes. ¿Por qué? Porque no preguntarás sabiamente. Entonces la enseñanza es, busquen del Señor, llénense, estén clavados en su palabra. Ese es el llamado de Dios, eso es lo que Él quiere para cada uno de los habitantes del planeta Tierra, sin importar su credo ni religión. La Biblia es el mensaje, el Facebook, el Gmail, el Instagram de Dios. Ahí está el mensaje que Él quiere para nosotros, pero somos muy negativos y estamos a veces muy casados con un criterio de una organización. Está equivocada, está equivocado. Usted tiene que casarse con lo que dice el libro sagrado,
pero que lo diga el libro sagrado y usted ve que hay una contraoposición contra lo que dice su organización, quien está equivocada es su organización. Y en eso hay que tener esa percepción espiritual. Pero esto es para gente que quiere estar clavada en lo que dice la verdad de la letra, en la lectura. Pídanle a Dios, por eso, sabiduría. Porque para llegar ahí hay que ser humildes en tratar de querer entender qué es lo que Dios quiere y no estar yo defendiendo criterios humanos, costumbres de hombres, tradiciones. O porque aquella organización la amo y es muy opulenta y de mucha trayectoria a nivel de tiempo ancestral, la voy a defender y no puedo aceptar que esté equivocada. No, porque son muchos, tienen la razón. Pidámosle a Dios sabiduría, pero ese capítulo de que ustedes atiendan la palabra de Dios para que prosperen, voy a pasarlo. Y sigan viajando conmigo en esta enseñanza, en este aprendizaje de las palabras desde la mente. Porque van a tener poder. Y no creo o no lo sé si voy a lograr terminar el día de hoy en el proyecto de esta enseñanza. Si no hacemos el capítulo 3, de todas maneras, este programa es solo para eso, para llegar ahí, para alimentarnos desde ese ángulo. Y entonces, vuelven a tener una parte de la razón. Si las palabras tienen poder, no olvidemos, y la oración va a ser todavía mejor, porque entonces va a venir con una oración donde yo voy a decirle: Señor, ayúdame, bendíceme este proyecto, lo pongo en tus manos, y va a ir, como dicen, ya bendecido el plan de lo que usted tiene. Pero no olvide, las palabras tienen poder, pero la oración tiene más poder. A veces uno se pregunta, entre su problema y usted, ¿cuál es la distancia que hay? La distancia que hay de las rodillas al suelo. Es la distancia que hay entre su problema y usted. Entonces, oremos con fe, pidiéndole a Dios. Y en esta actitud, si yo le pido y espero en Dios su bendición, ¿qué es lo que voy a tener? Fe y paciencia que se manifieste el deseo de Dios y no el mío. Entonces hay un elemento que nos falta: humildad. Si yo tengo humildad, esperaré. Si yo tengo humildad, entenderé que el plan de Dios era otro. Y seré humilde a sujetarme. Pero tiene que nacer en nosotros la humildad. Pero si soy un hombre prepotente, mandón, y me sobra, no voy a tener humildad. Y voy a creer que se manifieste mi deseo en contra de la misma voluntad de Dios. Entonces, tengamos cuidado, porque las palabras pueden tener mucho poder, pero la acción, ¿verdad? La acción de las palabras, que cuando yo ya me muevo, tengo que principalmente moverme con la venia, con la bendición divina, que tengamos esa parte. Porque ahora viene el poder en la acción. Yo pensé, ya oré, ya le puse a Dios en manos mi proyecto. Ahora viene el proyecto, la segunda etapa: actuar, a ir a hacer el préstamo, a ir a hacer la construcción, a levantar las medidas, porque ya el proyecto fue avanzado y comienzo en esta dirección. Después de la oración viene la acción. Entonces es algo que se complementa y vamos viendo el camino hacia el éxito positivo de lo que queremos. Ahí tenemos en una de esas láminas que dice que nos enseña la Biblia sobre nuestras palabras. De este tema lo voy a hacer pasadito nada más, pero me voy a detener unos minutos. Y entonces vimos que la misma palabra de Dios nos enseñó que la muerte y la vida están en poder de ¿quién? De la lengua. Porque así como yo puedo bendecir con la lengua, puedo maldecir con la lengua. Entonces, también si yo confieso muerte con la boca, pues también tendremos vida. Y así cosecho, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pensamiento negativo, habla negativo. Pero si una persona piensa en un asunto de prosperidad, va a hablar de prosperidad. De vida, va a hablar de vida. Pero si tiene muerte en su cabeza, va a hablar de muerte. Va a hablar de aborto. Va a hablar de que se muere, de que se enferma, de que fracasa. Entonces, vean cómo las palabras, la acción de lo que yo voy a sembrar, nace desde la mente. Mente positiva. ¿Ok? No por eso no voy a proveer, repito, los peligros, pero no me voy a quedar
pensando en que si el lobo me va a botar la puerta y entonces solo pienso en eso. No, preveo de que el lobo me puede botar la puerta. Pongo una buena puerta. Y con dados y sigamos, pero nos quedamos en esa parte negativa. Y es que las palabras se nos enseña, y ahí mismo lo estamos educando en esta lámina. Las palabras son como semillas que ¿qué? Que hacen fruto, fructifican. ¿Con quién? Con el tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Yo voy a cosechar mi semilla, mi siembra. Voy a cosechar una siembra que fue positiva, frutos positivos. Fue negativo. Entonces, en esos tiempos, ya sea de semanas, de meses o de años, la siembra fue positiva, entonces voy a recoger positivo. La palabra de Dios, específicamente en el lenguaje, a la hora de decirnos un versículo, que cuidémonos de cómo yo emito la palabra, Proverbios 18, 21, me hace la observación, me hace la señalización en Proverbios 18, 21, que dice: la muerte y vida están en poder de la lengua. Ahí citado con la palabra de Dios, versículo poderoso, porque desde el mismo lenguaje divino que fue inspirado por Dios, esta palabra me viene a dejar hoy sembrado el elemento de parte del mero, que la muerte, si yo emito palabra de muerte, voy a tener muerte. Y si yo emito palabra de vida, voy a tener vida. Entonces, son elementos de que yo tengo que ponerle mucha atención a lo que Dios dice. Porque dice que si yo sembré fruto positivo, voy a comerme el fruto positivo. Porque así lo está diciendo la palabra de Dios. Y los que aman comerán su fruto. Ah, usted amó hablar mal. Ahora tome, recoja. Usted habló hablar bien. Tome, recoja. Por eso lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, pidámosle a Dios esa parte positiva, esa parte de vida, de agradecidos con lo poco, y si es con mucho, y compartir para que más bendiga Dios la mano, porque su palabra también nos lo ha enseñado, que manos que dan nunca estarán vacías. Y estamos en un tiempo en que ustedes se pueden lucir con Dios en el credo religioso que tengan, dando. Porque aunque tal vez tarde, si fuera el caso de devolvérsela la bendición por lo que están dando, tardará, pero no será olvidado, porque Dios promete que manos que dan no estarán vacías, y estamos en el tiempo para lucirnos con Dios, porque es el tiempo en el que hay más necesidad. Su vecino, su amigo, sus compañeros de trabajo, sus empleados, esto está así. Ese es el orden de lo que está ahora tendido y en el mundo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para los que de alguna otra manera Dios les da abundancia, venga esa bendición, para que ustedes en esa proyección de agradecimiento devolvamos a Dios hacia el pobre, porque la palabra de Dios bien claro dice que el que da al pobre, a Dios da. En otras versiones dice que el que presta al pobre, a Dios presta. Entonces, luzcámonos, hagámosle, suéltese, despréndase un poquito. A ver, que en esto va a haber bendición. No estaba dentro del tema, pero vean ustedes, van saliendo cositas. Meterse con Dios es solo bueno, es ganancia. Invitarlo a Él como invitado especial en el programa de Mente Sana, Cuerpo Sano, es solamente bendición, porque yo no solo me bendigo por informar, sino que voy a ver también en alguna manera su palabra ya plasmada en sus mentes, para que haga eco en sus corazones y mueva sus manos. Ven qué interesante. Y de ahí ya uno, con solo saber que esto, aunque uno no lo vea directamente, en algún momento en la vida futura, en la otra vida, Dios nos lo va a presentar. Vea, esto hizo el Espíritu en ese proyecto de comunicación. Entonces, las palabras, la Biblia nos dejó claro que las palabras deben de ser muy importantes en nosotros, porque tienen poder. Palabras de vida para que tengan vida. ¿A quién? A los que nos rodean.
A veces uno como padre, yo siempre lo digo en muchos videos, posiblemente hoy sea una vez más que lo voy a decir en este programa, de que no hay un libro que exista en la vida que me diga cómo ser padre, cómo ser esposo, que me prepare para ser padre, que me prepare para ser esposo, que me prepare para la muerte. No lo hay. Entonces, en esta capacitación, muchas veces nosotros somos negativos a la hora de proyectar palabra al hijo, a la esposa, al vecino, principalmente a los familiares. Uno como le habla a un hijo, ¡hey, usted, muévase ya! Y tal vez uno es el que está negativo, pero tal vez el proyecto o la persona, el hijo o el hermano o la esposa, tienen una actitud lenta. ¿Y uno qué es lo que hace? Se sale de los cabales. Ahí no, porque ahí en el hogar hay que atenderlos o atenderlos con amor, con palabras cariñosas. Este mundo está muy mal, está muy perdido, está muy corrompido. Y el enemigo se aprovechará de esas circunstancias de que el lenguaje mío es negativo, es grosero. Tal vez no sea negativo, pero sí grosero. Y ya eso es, y lo convierte en un lenguaje negativo. Y el pobre muchacho tal vez está en esa edad difícil de los 15, de los 14, de los 13 años, de los 16, 17. ¿Qué me va a decir si son de 18 y si son de 20? Que ya hasta se le paran. Ya se le paran los hijos a usted y se le defienden sus puntos de vista hoy con el problema educativo que hay de que predomina lo que ellos creen y que cuestionen lo que ellos creen. Punto. Y si ellos no creen en Dios o tienen una visión muy diferente o torcida de las cosas, defienden su punto. Y uno a veces hasta se queda desarmado, ¿ah? Entonces, no puede, no caiga. Yo se los doy, se los regalo como consejo. No caigan en ese pensamiento negativo de reaccionar grosero. No, porque le están entregando esas almas al diablo. Sí, se los digo, yo vengo de donde asustan. A pesar de que yo no soy tan viejo, me considero que soy una persona que ha sido muy bendecida al atender tanto paciente, tanto enfermo, al tener que ver tanto, digamos, familia, personas afectadas espiritualmente. Entonces todo eso me enriquece y eso a la vez mi experiencia como en mi vida personal. Entonces definitivamente entregarle el diablo a los hijos, quiere hacerlo, quiere tener la receta para que se los lleve el diablo, háblele feo. Háblele grosero, no le ponga atención a su hija, a su hijo, a su esposa, no les ponga atención y se los lleva el diablo. El diablo les habla bonito, no se le olvide. Venga, tome, pruebe esto, viera que bien se siente como en el aire. Ay, va la heroína, va la cocaína, va el cigarro famoso. Por favor, sobran herramientas para que se los roben, pero bueno. No es el tema, pero es parte de lo que van haciendo entre lo que es proyecto de vida. ¿Qué es mejor proyecto de vida que una vida o una familia positiva? En un padre positivo, familia positiva. No se le olvide, padre, van a haber problemas. Nadie dijo que era fácil, pero si nos metimos a padres de familia, entendamos y aterricemos. Tenemos que hacerle buena cara al mal tiempo. Aunque es un dicho, no falla, porque así es como el mismo Jesús dio testimonio. Que mero viene tras de que es creador. Oigan ustedes, visualicémonos en el tiempo, viajemos en el proceso de lo que vivió el Rey de Reyes, Jesús, siendo el creador. Somos una raza que no merece la pena ser salvada, pero nos ama, porque si algo tiene Dios es que nos ama verdaderamente, para que haya mandado a su hijo y que su hijo haya venido, por favor. Póngase en donde quiero llegar. ¿Y qué fue el ambiente de Jesús? Negativo, todo el tiempo. Si me meto en la mente de Cristo para el proceso que él vivió, fue grosero, le hablaron feo, sus hermanos que tenía él alrededor en su entorno, los hijos que tenía José, porque cuando María lo tuvo a él, ahí no habían más hijos, era Jesús. Pero no olvidemos que José era un viudo y que traía hijos. Y que esos hijos, obviamente, él ya traía la luz de la bendición de ser el Salvador, pero no entendían en su ambiente eso sus hermanos. Y si ustedes leen el libro El Deseado, así se llama, de todas las gentes,
lo repito el nombre, El deseado de toda la gente. Si lo quiere, yo lo tengo digital, se lo envío por WhatsApp. Es un libro digital. Ustedes hoy, con las facilidades que hay de impresión, van a una librería, lo envían al WhatsApp de la librería y se lo imprimen por 2,000 pesos. Eso vale. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? En ese libro se lee, se describe la vida de Jesús de niño a muerte, cuando muere. El proceso. Para los que entendemos qué es el libro es un libro que fue escrito por la famosa naturista, hermana, predicadora, misionera de la fe, hermana, directora de institutos de salud que hasta hoy están aquí vigentes en Loma Linda y en el mundo, Ellen G. de White, de la cual pues no hay nada que citar negativo. Por dicha, murió correctamente, en el sentido de que desde que recibió a Jesús en su corazón, a morir no transigió con el pecado, que ustedes, si se hubiera opacado la obra que Dios hubiera hecho en ella. Ay, sí, esa dama, sí, la profetisa, pero muchos dicen eso de la hermana, pero es una profeta, por eso se le dice la profetisa de la palabra de Dios para este tiempo. Y ahí Dios le iluminó la luz menor, que es esa información que se llama los libros del espíritu de profecía. Muy elegantemente Dios permitió que esas cosas que uno se preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Cómo sería la vida de Jesús? Cosas que están perdidas en el tiempo, que no hubo un escritor que levantara pluma. Dios permitió que para después de 1844, que se habló del inicio del juicio para el mundo, que es cuando Dios usó digamos, grupo evangélico, a los bautistas. De ahí salió Ellen G. de White, bautistas. La iglesia adventista no existía para 1844, y el mensaje antes de 1800 o casi 1844 era que Cristo volvía a la tierra. De ahí lo importante de estudiar el santuario o el tabernáculo, o sea, el sistema de sacrificio para el perdón de pecados del cordero que se mataba. Eso se perdió de estudiar. La iglesia líder mundial, entre ellas la católica, no estudia, no le enseña a los feligreses eso, porque le estropea todo su credo, toda la columna espiritual que le tiene al público católico. Y eso yo se los digo como ex católico, de que ¿cómo es posible que no nos hayan enseñado esto y que le echan tierra a esta información para poder crecer espiritualmente? Y lo digo porque en el santuario, ya saliéndome de ese punto para aterrizar en donde quiero llegar, del poder de las palabras, y en la historia de Jesús, remontándome a lo positivo de su ambiente negativo, pero estoy haciéndole todo digámosle así, un comercial, a que se lean este libro tan exquisito del salvado, del libro que les estoy diciendo. ¿Cómo se llama? El deseado de todas las gentes, donde se describe la vida de Jesús, y que para la época, volviéndome para atrás, de lo que es 1844, Dios permite de que esta dama, que fue la que levantó pluma y dejó 100 libros, imagínense, y Dios le revela sobre el espíritu de profecía en ese elemento del deseado de todas las gentes. Todo lo que vivió Jesús fue un asunto negativo. Jesús cantaba, dice el libro, cuando sus hermanos lo molestaban, y que él se sabía la Biblia, y que cada vez, ojo, que él le afectaba algo, o el diablo le afectaba en su entorno, él salía con las promesas porque se las sabía de memoria. Y ahí se sigue describiendo que a pesar de todo lo negativo, Padre, estaba en la cruz, no los castigues, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Los justificaba. ¿Quién de nosotros hace eso? Le tiran una piedra y le manda a uno un saco, un balde de piedras en respuesta al que se le tiró una. Le pegan un golpe y uno se va con todos los golpes encima. Pero esa no es la mente de Cristo, más sana, más pasiva. Es de bendición cuando le tiraban hasta maldición. Él fue solo bueno. Y entonces tengo que tratar de ver ese modelo, el modelo único para todos los cristianos. Es su líder, Jesucristo, es el único líder al que podemos ver. Detrás de él se destilaron líderes muy buenos de todas las
orbes, ¿verdad? En todas las religiones, de todos los grupos sociales. Pero al único que tenemos que ver es al que sí murió en la cruz. Es el único. Muchas personas especiales en el entorno de Jesús, muy grandes, pero que no hicieron nada para la salvación y no las puedo ni siquiera alabar, solamente admirar. Ay, sí, qué bueno. Una persona que yo siempre le guardo un buen cariño en la historia, en el recuerdo, Martín, no Lutero, San Martín de Porres, un hombre dedicado, de raza negra, dedicado al amor a los pobres. No es de admirar, claro, el amor de Jesucristo en su corazón, a donde lo llevó, o sea que él en su mente quedó tan impresionado que lo llevó a hacer buenas obras y se lo dio a los pobres. Pero también hubieron otros de los cuales es interesante cuando se hace la analogía de San Martín de Porres, en el que estaba necesitado de pan, el que estaba necesitado de techo, el que estaba necesitado de amor, San Martín de Porres, católico. Sin embargo, de los católicos sale otro Martín para dar y defensa aquí a la historia en el tema del que estaba muerto de hambre en la palabra. Sí, en la época del oscurantismo. Sí, un fraile católico, Martín Lutero, y vino a dejar no solo el pan al pobre espiritual, pan espiritual, sino que ahí está todavía en la historia, dándole chichota a los mismos hermanos ahí en el tiempo hasta hoy, de defensa de que las cosas son como lo dice la Biblia, no como lo quiere decir el hombre, que es algo de lo que Dios quiere que se aclare y que tenemos que llevar en la mente esto para que así podamos acogernos a las cosas que Dios nos quiere dar. Entonces, palabra sana, palabra de bendición, muestra palabras de bendición, que es la costumbre antes de que se case un hijo. Padre, venga, déme la bendición, que es la costumbre cuando se va el hijo para el primer año de escuela o de colegio o de universidad. Papi, deme la bendición. Dios te guarde, Dios te bendiga en tu entrada, en tu salida, bendiga la obra, el fruto de tu estudio, de tu trabajo. Y eso es lo que hace uno como padre, esa es la bendición. ¿Y el hijo con qué se va? Entonces veamos qué cosas más interesantes tenemos que hacer a la hora de, y si no tengo a Dios en mi mente, ¿y qué le voy a decir? Y que Dios lo bendiga, porque no tengo nada, estoy muy vacío. Entonces relacionémonos con el dueño de la palabra, Dios. Y a través de la lectura de la Biblia, aunque no entienda, recordemos la promesa. En Santiago Dios dice, el que tiene falta de sabiduría, entonces no tengamos miedo de coger una Biblia, aunque no la entienda. Padre, no entiendo nada, primero las ganas, después el entendimiento y mándame después alguien que me dirija para terminar de comprender. Pero no entremos con una mente cerrada a solo defender lo que yo creo, porque ahí ya voy equivocado. Y seguimos con el tema de lo que Dios nos enseña. Entonces en Mateo 12, 36, 37, a la hora de seguir caminando con lo que nos enseña Dios a través de la palabra, Él dijo, el Señor, el mero mero, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, cuidado con los núcleos, cuidado con las malas palabras, porque dice que por tus palabras vos serás justificado, pero también dice que por mis palabras yo seré condenado, o sea que seré castigado. Tengo que tener mucho cuidado cuando yo hablo, ojo, y cuando yo hablé mal, cuando usted habla injustamente con su prójimo. Resulta que el vecino que juega o se tilda de cristiano, lo viste saliendo de una cantina, pero nadie se dio cuenta que él iba pasando por ahí y resultó que le empezó a jugar una mala jugada la vejiga y se tuvo que meter a orinar. Pero lo vi saliendo de la cantina y entonces, y juzgó. Eso es un ejemplo. O lo mandó un familiar que sí juega a lotería y se fue y le hizo el mandado. Pero lo vi en la esquina comprando lotería. Y juzgo, ese no es nada y lo injurio. Y no puede ser. Eso solo para poner un ejemplo. Pero no hay más cuando es un chisme, cuando es una mentira. Ahí sí puedo caer todavía más en lo que es calumnia. Y cuando yo exagero que estoy contando una narrativa y le pongo un poco más, y ahí estoy haciendo. Entonces, ojo el chisme, cuidémonos, porque el llamado de Dios es en Mateo 12 una observación, que si yo sé hablar,
o que yo no sepa hablar y que hable de más, hable mintiendo, hable con un estado donde no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces tengamos cuidado, porque ese es otro de los problemas que nosotros tenemos como humanos. La palabra de Dios nos enseña a través de la Biblia sobre nuestras palabras. Y la palabra de Dios también nos da un consejo. Y nos dice en 1 Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ojo el consejo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces ahí está el consejo divino. En la mente de Dios ya Él mandó a través de el Facebook, a través del Gmail, que es la Biblia, a través del mensaje de texto, ahí está el consejo de Dios. No pierda tiempo usted. Si quiere ver días buenos, no pierda tiempo hablando mal, que su lengua no hable feo, que no diga palabras sucias, vulgares, mentirosas, que no venga usted a enredarse con el engaño. Aquí Dios mismo nos está dando esa visión hacia nosotros para el futuro, porque si yo hoy esta palabra la recibo, me corrijo, le digo al cielo, Padre, no sé hacer esto, tengo un lenguaje que lo tengo dentro de mí, ayúdame. Ahí comienza el cambio, comienza el milagro. Pero si yo no tengo esta humildad y quiero seguir así porque me gusta, entonces no hay nada que hacer. Ya eso es un tema personal. Aún así yo sé que en el amor de Dios Él sigue haciendo un acto de redarguir a cada uno de nosotros, porque yo he experimentado eso con mi persona, con los pacientes, con los pecadores. Entonces me doy cuenta que el amor de Dios es súper paciente y Él intenta. ¿Qué mejor ejemplo que el diablo? Llega Satanás, le hace una rebelión en el cielo porque no quiere su ley, porque ahí es donde comenzó el problema, y se le revela que Él es muy santo, según nos lo revela el pasaje de lo que sucedió en el cielo, profundizado más en los libros del Espíritu Profecía. Y dice que diablo llegó, se le opuso a Dios, ojo para llegar al amor de Dios, y llegó y se le opuso, y comenzó a convencer al montón de gente. ¿Y quién era Satanás? Si no era después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el siguiente. Póngale mente a eso. Y llegó, y siendo el cuarto ahí en asuntos de después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el siguiente, o sea, el que se ve con todo el resto de esa empresa de Dios que se llama el cielo, tuvo la osadía de llegar a pensar de que no, que todo eso había que dejarlo. Claro, Dios dice en el Espíritu de Profecía y enseña desde que el día en que Él llamó a todos los santos del cielo y les dijo, vean, lo que yo diga es como que si lo que yo diga es como que si lo dijera Jesús, y lo que Jesús diga es como que si yo lo dijera. ¿Me entienden? O sea que después de mí es Jesús. Y eso a Satanás no le gustó, porque él no entendió su lugar. Debía estar agradecido. Soy un ser creado, tengo 7 voces, porque Dios lo hizo especial para que le cantara y le preparara. Por eso es que Satanás en la música, ustedes ven que en el planeta Tierra se dedica a transigir con el pecador, llevándolo a estados emocionales a través de la música, y juega con eso y lo pone triste y lo pone depresivo para que se suicide, para que se haga drogadicto, para que se vaya hacia tal mal y tal otro por medio de la música. Y entonces él llega y no entendió su lugar y hizo una guerra en el cielo, ojo, y del 100%, sin importar que sabemos que son miles, de millares, de millones de ángeles, imagínense el volumen del problema, del 100% de ese número, que para nosotros no es claro cuál es la cantidad millonaria de habitantes del cielo, el 40% lo convenció Satanás. Y Dios tuvo que hacer una guerra en el cielo para echarlos. Y los echó. Y entonces, ¿a dónde estoy? ¿Por qué estoy hablando de esto? Para llevarlos a ustedes al amor de Dios en su mente, de la paciencia que tuvo con ese ángel. Cayó en el cielo, vino a la tierra, y aún así tuvo un tiempito y no hizo nada. Entonces ya Dios definitivamente se reunió con Jesús y dijeron, se acabó el tiempo para Satanás. Y según revela el Espíritu de Profecía, dice que Satanás por un momento vio a Jesús y le dijo, Jesús, ya ahora sí, ya quiero entrar al cielo.
y pedirle perdón a Dios para portarme bien. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Qué hizo eso? ¿Y qué hizo Jesús? No, mi hermano, lo siento mucho. Ya el Padre y yo hablamos y ya usted no tiene entrada. ¿Y qué hizo Satanás? Ojo a los frutos. Ya Dios le había tenido mucha paciencia en su amor. Pero Satanás llegó y la agarró contra Job. Por eso ustedes leen en la Biblia de que Satanás subió a las moradas. Aparte de que podía hacerlo porque también él le quitó la corona a Adán. Y desde que él destronó a Adán, él agarró el reinado y tuvo la oportunidad de seguir subiendo al cielo. Y entre esas muestra botones que ahí quedó registrado en la Biblia lo que le hizo a Job. Y le dijo a Dios, volvió a subir. Es lo que nunca se imaginó era que le iba a pasar lo que le pasó. Se acabó. Jesús, cuando resucita, cogió las llaves de la muerte y le dijo, lo siento, ahora esto se acabó. Y entonces de ahí para acá, la historia ya se puede decir fue vencido. Pero los que no saben, los que no entienden, los que no comen, digámoslo, millaje en la lectura, en el estudio de la palabra, no llegan a entender muchas cosas. Hay que leer. Yo sé que para uno alcanzarlo en el tiempo, pero se puede dedicar. Son ganas las que hay que ponerle. Lea la palabra. Si puede, lea los libros. El que desea el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes, o el gran conflicto. Hay algunas personas que me estén escuchando. Yo tengo unos cuantos grandes conflictos solo para regalárselo personalmente a algún lector que diga, yo quisiera entender un poquito de esas historias. Tengo el deseado de todas las gentes, pero digital, el gran conflicto digital y unos cuantos libros físicos para que puedan seguir alimentándose en la historia y vean la calamidad espiritual que Satanás ha hecho aquí para echarle tierra a las cosas de Dios. Pero Dios nos hace hoy ese llamado en 1 Pedro 3:10. Hijito, desde acá, usted, ese órgano tan chiquitico y suavecito que se hace para todo lado, cuídelo de que no hable feo, que no hable sandeces, que no hablen engaño, que no hablen mal con su lengua. El objetivo de Papito Dios es un consejo valioso, es un consejo de palabra de Dios que me va a dar vida. Es un consejo valioso. En Efesios 4:29 Dios me hace otra transmisión donde me confirma de que dice ninguna palabra corrompida. Ahí está clara la palabra, que quiere decir vulgar. Dice, salga de vuestra boca. Imagínense el punto divino, o sea, por eso él dice, sed santos como yo soy santo en el cielo, porque si yo ya comienzo a querer tener esta actitud, me voy a limitar a caer en esto. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, o sea, que tu hablar sea sí, sí, no, no. Y si le dicen algo, conteste apenas lo básico. Pero ¿qué hace uno? Habla de más. Entonces ahí está mal. Efesios 4:29 y Colosenses 3:8 ahí mismo que dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Vean la puntualidad que nos da Dios. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Dice, palabras deshonestas de vuestra boca, y lo deja subrayado. Entonces ahí Dios nos está dando educación. ¿De dónde? De la mente. No mintáis los unos a los otros. Si decir la verdad es lo más liberal que puede haber, si usted le quita peso de encima, le preguntan algo, si no hacemos las de José Figueres, no me acuerdo, porque la otra es que usted, si no sabe y no tiene la capacidad de decir, eso es una forma de anecdótica de hacer un ejemplo, pero la otra es, me abstengo de declarar, porque no tengo el valor para o decir la verdad, o ver cómo me salgo de esta. Mejor me abstengo, mejor no quiero declarar, porque me voy a meter en una, pero por favor, Dios nos está haciendo la observación, no mientan, no hablen feo, habiendo despojado, ok, ¿de quién? Del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3:8, del viejo hombre. Vengo yo a acordarme de aquella historia de un campesino, del viejo hombre, que era un hombre que tenía un ranchito allá en una casa vieja,
llega el hombre y tiene ahí machete, tiene su ropa, sus jeans de trabajo para vestir, para todo, ¿ah? Para trabajo en la finca, para vida particular, sus zapatos de tiempo para vida particular. Pero dice la historia que este campesino, como todos, que en el campo pues tienen su terrenito grande, pero es un gente pobre, un ranchito. Vaya Dios, resulta que se hizo millonario. De la noche a la mañana, el hombre por allá, entre su gran propiedad del fondo, había petróleo, le compraron el pedacito y resulta que las ganancias, las comisiones por ese asunto eran... El señor, fue tanto el escándalo de dinero que le cayó de la noche a la mañana, que dice la historia, que el hombre fue y se hizo una casa ya grandísima, como al kilómetro, porque era demasiado terreno lo que tenía, de donde estaba el rancho, y todo nuevo. La casa la dejó ahí con todo, así como está el rancho, ropa nueva, zapatos nuevos, todo nuevo. Es un nuevo hombre. Así es usted cuando usted se entrega al Señor, un nuevo hombre. Pero esta historia dice que este hombre pasó 1 año, pasaron 2, pasaron 5, pasaron 10 años. Y llegó y un día, andando por su finca, vio el ranchito. Y dice, ay, mira el ranchito. Si yo dejé todo lo que tenía ahí, viejo. Llegó, abrió, y ahí estaba un machete, que fue el machete que él, pues, usted sabe que hay más de uno que anda con el machete toda la vida y nunca lo usan, pero lo andan y siempre y bien afilado, ¿eh? Algo típico del campo. Y lo coge y dice, ay, estas botitas, pues, oigan, el millonario, el que no le falta nada, las botitas, ay, estos jeans, mira, si es que estos pantalones, también, y cuando se dio cuenta, se llevó un coche, ¿verdad? De cosas, un maletín, y volvió a juntar lo que ya había dejado. Y así es en la vida espiritual. Si usted ya dejó el pecado, ya dejó la querida, ya dejó el mal que te lo hacía consumir droga, el vicio, la mala palabra, eso que es su escenario, como nuevo hombre, no hagamos eso de que vuelva a darle vida. Y eso es una guerra que usted y yo, si se mete en el mundo espiritual, se va a dar cuenta que nos pasa. Sí, que va uno y comienza y pasó por allá y alguien tenía una pieza y que era la suya en el tiempo, y cuando se da cuenta, no mueve la oreja, pero sí mueve el cuerpo o mueve el pie. No, viejo hombre, no. Estate en tu vaina, porque bien dice el ejemplo que entre nosotros hay como 2 tigres. Y uno se pregunta, oye, hay 2 tigres en vos, sí, uno bueno y uno malo. La pregunta del millón, sí, ¿cuál? ¿Cuál es más fuerte? La pregunta del millón responde con otra respuesta del millón. ¿Y cuál es más fuerte? Algunos ya saben la respuesta en la casa, pero para otros esta presentación es fresca, es más nueva y no saben qué decir. No, el bueno, muchos caen por allá, no, el más bueno. Otros dicen, no, el más malo es más fuerte, porque ese es el problema que tienen, o todos tenemos, pero otros tal vez ya van más avanzados. Y la respuesta es, ninguno de esos es la respuesta correcta. Usted tiene 2 tigres, 2 leones dentro de usted, uno bueno, uno malo. ¿Cuál es más fuerte? Es al que usted alimente más. Entonces ahí está la respuesta de cómo yo progresar en esta guerra espiritual del viejo hombre. Mente sana. Voy a alimentar solo el león con cosas buenas, pero si yo me distraigo a echarle sus bistexitos al león malo, que no se va a morir de hambre, que es vea, oiga, hable feo, no haga propósitos, no ore, lleve una vida sin propósito, me levanto como un perro y me acuesto como un perro, no oré, no di gracias y no soy agradecido, yo soy muy carga y por eso me cae todo. ¿Está listo? Cambio el humilde, tiene a Dios adelante, busca de Dios, se esfuerza. ¿Acaso usted cree que más de uno de los que están en las iglesias no le gustaría estar en ese momento en la playa y vacilando? No, hay que ir a darle gracias a Dios en ese momento. Los que tienen la devoción de entender bien la ley de Dios, pues el día entero, de puesta de sol a puesta de sol. O sea que apenas se hace de noche hasta que se vuelve a hacer de noche. Ahí arranca, o sea, un día. Pero el que no entiende esa palabra, él como la entiende.
como hacen en Alcohólicos y Anónimos, como usted conceptúa al Señor. Y en el tercer paso, el mandato que tienen en Alcohólicos, profundícelo, conozca. Y si usted en sus raíces es de tal fe, profundice para ver si esa es una buena fe y llegue al punto. Pero ya para ir aterrizando, entonces para poder luchar contra el viejo hombre, no, eso va a ser así hasta que usted se muera. Siempre va a estar peleando con ese ser que tiene bueno y ese ser que tiene usted ahí malo. Nada más busquemos de darle buena alimentación. Santiago 3:2-6. Personalmente, ahí Dios nos está enseñando sobre el poder de nuestras palabras. Veamos lo que dice la Biblia en Santiago 3:2-6. Y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y es cierto, somos dados a eso. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que es aquel que se queda callado, se abstiene, no dice nada. Y dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Quién es el que es varón perfecto? El que refrena su boca puede refrenar su cuerpo. Pero si usted no refrena su boca, muy difícil poder refrenar cuando le viene la tentación del apetito, del pensamiento, de la concupiscencia. Muy probablemente por medio del poder de la dominancia de su lengua, usted empieza a darse cuenta que logra comprender la dominancia del cuerpo. Es como un barco. Igual, usted ha visto un barco, ¿qué lo mueve? La lengüilla, que lo hace que gire para la derecha. El timón. Entonces nuestro timón es la lengua. Si yo logro dominar mi timón, lograré las avenidas del alma, lo que oigo, lo que veo, el aroma, lo que hablo, lo que toco. Entonces voy por ahí. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca, dice, de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cómo? Porque en el caballo nos compara Dios en el frenillo. Y domina. Entonces lo que yo les vengo explicando está muy en línea con la palabra. Ven, entonces el punto. Y dice la palabra, mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Un muy pequeño, el timón. Y dice, por donde el que las gobierna quiere. O sea, el timonero maneja la embarcación gigante, pero el timón es el que la manda. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Entonces la Biblia nos está enseñando personalmente a cada uno dominar nuestra lengua, pero lo puedo hacer con la ayuda de Dios. El poder de la mente, los neurólogos se han destacado mucho en esto, han pensado muchas cosas y han llegado a la concientización de que nosotros en nuestra mente tenemos la capacidad de tener dos polos, positivo y negativo. Eso lo vamos a ver en el tema número 3 de la mente en las palabras, en el próximo tema, garantizado, porque no me alcanzó el tiempo, porque prácticamente se me fue el tiempo, entonces no voy a poder cumplirlo, pero me quedo muy satisfecho de poderles haber dado lo más que pude, tanto que ya me salió un tercer tema. Familia, reciban mi abrazo caluroso y afectuoso en la distancia y que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Hemos presentado Mente Sana, Cuerpo Sano, con Rodolfo Sansilvestre. Consejos para tu vida y marcar tu salud. Le esperamos mañana a las 11 de la mañana, aquí en Radio Costa Rica.